Bueno, buenas tardes. Estamos empezando esta especie de ciclo de charlas con directores de escuelas. Un poco la idea es poner el acento en la gestión de las escuelas, en la historia que tienen, en cómo se han construido. Decidimos empezar con Adrián, que es un amigo. Orte es una escuela grande, digamos, en términos de tamaño. Tiene cerca de 6.000 alumnos de secundaria y de primaria, hoy no tengo idea cuántos, pero... Y alrededor de 1.000 alumnos de primaria y otro tanto de terciario y algo más en el curso de admisión, ¿no? 9.200 alumnos. Y un terciario que debe tener... Sí, en total 1.200, 1.300 alumnos. Entonces, la verdad es que es manejar una escuela muy, muy grande, con un organigrama gigante. Y un poco la idea con Adrián era charlar eso, cómo se maneja una escuela de esos tamaños, donde uno se tiene que hacer problema por cosas terribles, ¿no? Recién charlábamos de esto, de cómo te haces cargo de los problemas que puede tener un adolescente. Oh, ¿qué haces, tía? ¿Cómo te haces cargo de los problemas que puede tener un adolescente en una escuela de 6.000 alumnos, digamos, donde todo es muy difícil de controlar? Pero bueno, vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Vos tomás la dirección general de la escuela en un momento que la escuela estaba mucho más abajo. Sí. Contanos qué pasaba y cómo llegaste. Les cuento un poco cómo llego yo y cómo llega la escuela a desembarcar en Argentina. La escuela arranca en el año 1936 como una escuela técnica, trayendo un poco lo que era la misión de la escuela Hort en las áreas zarista en el año 1880, que se crea para dar empleos y oficios. Y en la Argentina llega en 1936, comenzando en lo que era una ciudad muy pequeña, Domínguez, en la provincia de Entre Ríos, y ahí se va dispersando por diferentes lugares que tienen dentro del país, y llega a Buenos Aires a ser escuela oficial en 1963. Por casualidad, la escuela Hort inicia sus ciclos oficiales y hace su apertura como escuela oficial el 24 de noviembre de 1963. Que las casualidades, estas cuestiones de las casualidades, es justamente el día que nazco yo. Entonces yo digo, este era mi destino. El día que nazco, que he nacido, Hort pasa a ser una escuela oficial, ¿no? Y empieza como una escuela, una pequeña escuela técnica, en el año 63. Ya en el 36, como les decía, ya estaba instalada en Buenos Aires, donde era una escuela de oficios. Diferentes crecimientos han tenido la escuela y luego se abre un nivel terciario, y el nivel primario se abrió hace 5 años. Yo llego a la escuela Hort hace 29 años en un cargo administrativo de auxiliar contable y en la parte académica como docente en la especialidad de gestión administrativa. Luego de algunos años, alrededor del año 1998, me dan la oportunidad, ya había desarrollado mi carrera dentro de la escuela, me dan la oportunidad de desarrollar mi actual cargo de director ejecutivo. Hort tiene la característica de desarrollar a la gente que está dentro de la escuela. No sé si del todo bueno, pero la verdad que los resultados podríamos decir que hemos logrado teniendo... Esto quiere decir que en general buscan más personas que están adentro que tomar gente que venga de afuera. Sí, preferimos que una persona se capacite, ¿no? Si hay un cargo vacante, se capacite, si no está capacitada aún, y paralelamente se capacite y desarrolle su rol dentro de la escuela si vemos que es parte de fortalece y agrega valor al equipo, cuestión que la verdad que da muy buenos resultados. Yo soy un defensor de darle oportunidades a los que están dentro de las instituciones. Hay otros que dicen que no, que mejor no ser tan endogámico, ¿no? Pero... Ahora, el día que vos llegaste, Hort estaba en una situación más crítica. Sí. La pregunta es, ¿por qué buscan a alguien de adentro en un momento que lo que quieren es cambiar? La realidad es que nosotros también pensamos que se puede hacer el cambio con la gente desde adentro. Tal es así que en el momento que nosotros nos hemos acercado a diferentes
proyectos de asesoramiento y de capacitaciones, siempre pensamos que el cambio tiene que venir desde adentro. Puede ser que sea un aporte puntualmente desde capacitadoras externas, y la verdad que se rearmó el equipo que existía con una decisión política. Las asociaciones civiles como dependen de una comisión directiva. Esa comisión directiva también estaba en un momento de recambio, e hicieron la apuesta de rearmar el equipo y la estructura de la organización. Comenzamos a mostrar realmente lo que es la potencialidad que tiene la escuela y a valorar qué condiciones debiera tener un alumno para ingresar a ORT, y pensamos que no deja de ser ajena a la educación a las diferentes actividades que se desarrollan, donde generar un producto deseado termina siendo un factor importante también para la educación. Es decir, cuando la sobreoferta de la educación o de las vacantes en las escuelas privadas o en las escuelas estatales es notorio, también hay un despropósito en cuánto se valora la educación. Y bueno, empezamos a hacer todo un proceso de cambio y empezamos a revisar también el tema de qué orientaciones tenía. Y también fue muy importante el hecho de salir de ser la escuela técnica ORT para pasar a ser una escuela con orientaciones, luego pasar a ser una escuela, un bachiller con especializaciones, como lo hice en los últimos 10 años, porque también pensamos que no las escuelas técnicas son totalmente técnicas, no debieran, ¿no? Ni los bachilleres debieran ser totalmente bachilleres, ni los peritos mercantiles debieran ser totalmente peritos mercantiles. Creo que lo que la gente valoró mucho en el aspecto académico es que hoy un alumno en 3 años conoce el abanico de todo lo que podría ser un chico cuando tiene 15 años y va a volver a decidir si quiere volcarse por una especialización que tenga que ver con un bachiller, como es el caso de las humanidades, o los medios de comunicación, la gestión administrativa, o una especialización que tenga que ver con las áreas de las escuelas técnicas, como ser construcciones, mecatrónica, electrónica, o con cuestiones que tienen que ver con los peritos mercantiles tradicionales, que en OR se llama gestión de las organizaciones. Entonces, luego a los 15 años, cuando ya está para culminar sus últimos 3 años de escuela secundaria, el alumno vuelve a elegir qué de todo lo que vio en este abanico de diferentes oportunidades más lo identifica. Y creo que ese fue un valor diferencial con el resto de las escuelas. Ahora, Adrián, cuando uno mira hoy la escuela tiene una mística particular con los alumnos. Digamos, los alumnos quieren a la escuela, quieren sentirse ahí, la pasan bien adentro. ¿Cómo construyeron eso? ¿Cómo se construye esa cosa de motivación fuerte de los alumnos en la escuela? La escuela tiene una matriz que tiene los contenidos y tiene el acompañamiento y seguimiento de alumnos. En general los contenidos que sería lo que en otra escuela es un preceptor, digamos. Claro, un poco los contenidos los que recién les comentaba, ¿no? De toda la parte de que vos podés seguir lo que tiene que ver con un bachiller, un perito mercantil o una escuela técnica cuando elijas el tercer año que querés seguir. Y después tiene la otra parte de la matriz, que es la parte que nosotros cambiamos con la cultura que generalmente se da en el hecho de que hay un preceptor en la escuela tradicional, ¿no? Reitero que puede ser estatal o privado, está el preceptor o el tutor, alguien que se ocupa de que el alumno, si faltó, si no faltó, si el alumno entregarle el boletín, si el alumno, digamos, tareas de administración escolar. Para nosotros la tarea de administración escolar es una tarea que es del profesor, porque la verdad que si el alumno está o no está, también hay que darle la posibilidad al profesor de que cada hora el alumno está o no está presente en la clase, pero después hay la tarea de este preceptor tradicional, la reemplazamos con el asistente pedagógico, que responde a un coordinador pedagógico, pero si asistente pedagógico tiene 3 cursos, alrededor de entre 90 a 85 alumnos, los cuales conocen la situación del alumno más allá de lo que le sucede en el tema del aprendizaje. Nosotros pensamos que un alumno cuando no aprende es una situación que le está ocurriendo al alumno que no tiene la posibilidad de aprender, no es que es culpable. Si vos no estudiaste, vos tenés culpa que no estudiaste,
un poco en nuestra época, ¿no? Bueno, varios de acá seguramente no lo han padecido, pero nosotros cuando te ponían una nota baja era porque no estudiaste y la culpa es tuya y arreglate. Nosotros pensamos que cuando un alumno no estudia hay una responsabilidad compartida. ¿Compartida entre quiénes? Entre la familia, el docente, el entorno, si es la escuela que debiera haber elegido ese alumno, y hay un seguimiento muy, muy cercano, y ese es el diferencial por el cual el alumno sabe que venir a la escuela es un lugar donde él va a tener una posibilidad académica, pero va a tener también la posibilidad de expresar sus emociones y sus situaciones por las cuales quiere estudiar más que la media de la escuela o quiere estudiar menos que la media de la escuela. Y de ahí se ocupan estos asistentes pedagógicos que tienen son psicólogos o psicopedagogos, son licenciados en ciencia de la educación, y se ocupan de saber cuál es el motivo por el cual un chico no estudia. Sin caer en la cuestión demagógica de decir, bueno, todos los que están en la clase están todos aprobados, de ahí en adelante el que quiere estudia. No, nosotros pensamos que tiene que ser, primero tenemos que saber la situación del alumno, porque la verdad que el trabajo es muy valorado de la cuestión socioambiental del adolescente, y más aún en los tiempos actuales. Creo que hoy podemos asegurar con mayor precisión cuánto van a aprender de matemática, pero lo que no podemos asegurar es qué va a suceder en los vínculos del adolescente. La exposición que tiene un chico cuando en esas edades, yo le comentaba a Gustavo situaciones de casos que son alarmantes. Por ejemplo, yo recién, ayer me enteré que la segunda causa de fallecimiento de los adolescentes es el suicidio, ¿no? Cosa que me pareció alarmante. Y la primera es el accidente de tránsito a raíz del consumo, ¿no? Es decir, fíjese que cuando hablamos de esto, estamos hablando de chicos de entre 15 y 24 años. El segundo motivo pasó a reemplazar a un rango de edades que antes se daba en gente de otra edad muy diferente a un adolescente. Entonces nosotros siempre hacemos mucho foco en el tema del acompañamiento del alumno, qué le sucede al alumno, por qué estudió, por qué no estudió, por qué no quiere volver a la casa, por qué elige quedarse en el colegio, que también nos ocurre, por qué ve en el colegio un único lugar de satisfacción, por qué las emociones son planteadas en el colegio y no en su hogar. Eso para la escuela es altamente valorado, pero valorado desde lo profesional. Y también sacar el estereotipo que quien está al lado del alumno por estas cuestiones, como ocurría en la época de nosotros teníamos el preceptor, era el amigote que hablaba de la birra, de que bueno, ¿qué hiciste el sábado? Bueno, eso se hace con los amigos. Con el asistente pedagógico se habla de tu entorno como adolescente para que vos puedas venir a la escuela para estudiar. Ahora, ¿cómo institucionalmente ustedes ordenan el aparato de los profesores y el aparato de los asistentes educacionales? Porque casi uno diría, los asistentes de educación están más del lado de los pibes, los profesores están más del lado del conocimiento y de la exigencia, digamos. Claro, ¿no? Tenemos que ir regulando, por eso lo que va regulando este sistema es que en algunas oportunidades el docente debe ceder el docente del contenido cede en su apreciación del alumno, porque la verdad que también es muy bueno que el docente de matemática, porque digamos, no es que decirle, mira, vos que sos docente de matemática, también ocupate de lo emocional, porque viste lo que pasa, entonces bueno, vos sos docente de matemática, vos ocupate que los chicos tienen que saber ecuaciones de segundo grado a fin de año. Ahora, el asistente pedagógico se va a ocupar que el chico que no puede llegar a ecuaciones de segundo grado para fin de año, cuáles son los recursos y los resortes que se van a plantear al docente a cargo del curso, ¿no? Porque el docente igual tiene que llegar a cumplir ese objetivo y el alumno tiene que llegar a tener ese conocimiento, porque no podemos falsear el conocimiento, no podemos decir, bueno, y si no llegan, bueno, viste que Juancito tiene un problema porque la mamá, el papá, bueno. No, vos ocupate de llegar a lo que el programa te indica que debes llegar como temática del colegio. Y el asistente pedagógico se ocupará con el alumno de ver cuáles son los motivos por los cuales se le dificulta. Tienen que tener un nivel de negociación en este proceso educativo, porque hay un momento donde el docente tiene que conocer también la temática de por qué un alumno no rinde lo que era esperable cuando llega el final del curso. Pero es solamente a nivel de su conocimiento y tal vez le demande 2 clases adicionales,
le demande tener una prueba o un examen que se tomó para todo el curso en un momento, darle la posibilidad que se dé alguna especie de recuperatorio, pero bueno, por eso es un asistente pedagógico, una persona que viene de la rama de la psicología o la psicopedagogía para poder entender cómo volcar el conocimiento a un alumno que viene con una dificultad emocional o por una situación familiar, sin bajar el nivel de lo que se espera de un alumno a fin de su ciclo. Ahora, cuando el asistente educacional te dice buena parte del motivo de los problemas de los chicos es el profesor, o como el profesor da clase, o el vínculo con el profesor, ¿quién media ahí en esa relación entre el asistente y el profesor, digamos? En cada año en la escuela hay, en definitiva, también tienen que, claro, estamos hablando de una escuela que en cada año, en cada sede, tiene cerca de 500 chicos. Entonces después, cuando en algún momento pasa que alguien tiene que mediar, porque están estas zonas grises entre el profesor y el asistente pedagógico, entonces quien media termina siendo el coordinador del año, que, digamos, por la experiencia, que generalmente es una persona que viene de los contenidos, pero con experiencia y con conocimiento del tránsito de alumnos y el tema didáctico para saber cuáles son los aprendizajes y cómo la modalidad de enseñanza. De ahí en adelante lo que se trata de mediar es, bueno, ¿dónde es el punto que ya depende del alumno sí empezar a cambiar su actitud y su dedicación a la escuela, y cuál es la actitud del docente para favorecer a que ese alumno vea a la materia como una materia posible de adquirir el conocimiento? Nos pasa mucho también el tema de, nosotros hacemos que cada uno de los ciclos o de los troncos que son de las materias, los docentes pueden también vincularse y hay reuniones con gente que está más en la cuestión didáctica del dictado de la materia para que pueda el alumno recibir tal vez la materia de una manera distinta. Pero quien termina fallando sobre, bueno, si está en la zona gris, es el coordinador del año respectivo. ¿De dónde sacan esos profesores que se bancan al asistente educacional, que escuchan, que están dispuestos a cambiar? ¿De dónde salen? ¿O los forman ustedes? La verdad que yo creo que para el docente es todo ganar. Un docente nuestro, por un lado nosotros creemos mucho en compartir con el docente la decisión que toma la escuela. Es muy difícil que se tome una decisión en la escuela que sea ajena a lo que hubiese hecho un docente. Por ejemplo, la designación de los asesores en cada una rama de las asignaturas, como lengua, matemática, inglés, naturales, sociales, tecnología, se hacen mesas donde participan los docentes de cada asignatura y ellos mismos definen 4 o 5 profesionales, si vamos al caso en matemática, del área de matemática, y definen quiénes serían referentes que agregan valor a sus conocimientos, pero referentes que agreguen valor y que se puede dictar en la clase. Porque muchas veces le pasa al docente que lo llevan a una capacitación, dice la capacitación fue buena. No se puede dar en clase esto. ¿Entendés? Yo no sé cómo lo daría en la clase, pero es muy buena la capacitación. Entonces, también hay un proceso de acompañamiento para que el docente sienta que lo que no le sale de la mejor forma, donde no obtiene los mejores resultados, y está probado por profesionales y colegas que lo asesoran y hacen una visualización del dictado de su materia, hay puntos que se debieran mejorar, se lo acompaña en la mejora y digamos, porque muchas veces las instituciones educativas tienen mucho de diagnóstico, ¿no? Hay diagnosticadores de todo, como en todas las profesiones, ¿no? Nosotros decimos siempre que, pero aparte necesitamos un tratamiento. Es decir, para nosotros el tratamiento, decir, bueno, te acompañamos para que, mira, si vos das ecuaciones de segundo grado, la de esta forma, para que los pibes aprendan, tenés que darla de esta forma. Y la verdad que la gente, cuando vos le decís que vas a hacer algo para que mejore, y el vínculo mejor, y lo facilita al alumno, y se lo capacita también está el tema de capacitarlo en lo que para el adolescente es materia corriente. Hoy no puede entrar a dar clase un docente que no pueda utilizar herramientas de la tecnología, que no pueda dar
tener un conocimiento sobre cuestiones virtuales, sobre cuestiones digitales. Bueno, una capacitación básica sin la necesidad de que llegue a ser un ingeniero en tecnología, también es valorada por el alumno y también se para distinto frente a sus alumnos cuando, no sé, puede trabajar con un dispositivo celular o un dispositivo digital. Y eso también nos ocupamos que en la escuela, esa desventaja que hoy tenemos nosotros, los que no tenemos 15 años, entre 15 y 20 años, ya están todos desactualizados. Hoy un pibe de 25 años viene desactualizado en relación a un pibe de 15. Entonces, lo que también somos facilitadores de que el dictado de la clase sea propicia para... ¿La mesa sería como un departamento de área? Todo el área, en esa mesa de matemática, o la mesa de lengua, o la mesa de naturales, está todo el área y los docentes definen quiénes son los que debieran evaluar y capacitarlos en su materia. ¿Que pueden ser de la escuela o de afuera? No, en ese caso son de afuera. Ah. Es un externo que los capacita y lo que más valoramos es que genere empatía, ¿no? Porque si quien está capacitando o quien está haciendo un acompañamiento del docente termina siendo la persona que después va a decir que hay que desvincularlo de la escuela a fin de año, y la verdad que no se generó nada. No generaste nada con el docente, entonces todos sabemos que cuando el docente cerró la puerta, esos 30 alumnos se manejan con la situación de el ánimo del docente para poder dar esa clase. ¿Cuándo te llega a vos un problema de un pibe o un problema de un docente? Vos estás, me imagino, una estructura así, ahí arriba. ¿Quién para los penales, digamos? ¿Quién ataja los penales? La verdad que tenemos un equipo de atajadores grande. Es decir, cuando la escuela es grande, por eso también... Que si a vos te llega un problema es porque es muy grave. Llega bastante porque yo soy de ir a... Por ejemplo, yo tengo mi mesa, armamos la mesa docente, ya no por área, entonces de cada área mandan 2 docentes a designar por el mismo... Esa misma mesa que define quiénes van a ser los capacitadores, define en cada reunión que hacemos junto con todos los docentes quiénes son los 2 que representan a cada área. Tiendo a tener mucho intercambio. La verdad que lo que no entra por la línea de los docentes, la escuela puede decidir lo que piense que va a decidir, pero si los docentes no compraron, hay que olvidarse que algo va a suceder. La escuela sucede lo que el docente quiere que suceda. Después lo más, podemos decir, no, pero vamos a poner más inglés, vamos a poner la tecnología, 4 computadoras, le vamos a traer robótica. Está todo bien, pero el docente cerró la puerta y dice, ¿sabes qué? Apagame la computadora que no sé cómo se usa. Vamos a hacer textos en inglés para matemáticas. Sí, está bien, pero el docente dice, mira, yo me mandaron a un curso de inglés, no lo aprendí. Es decir, trato de asociarme mucho con la situación del docente. Mensualmente me junto con quienes representan a cada área y vamos rotando. Y la verdad que hay el equipo de los asistentes pedagógicos, más los coordinadores de año, más los directores de cada una de las áreas de contenidos, serían quienes van llevando adelante esta estructura. Yo creo, yo creo que las escuelas debieran de ser masivas, porque la escala permite que se dé recursos al docente, que cuando las escalas son muy pequeñas, la posibilidad de dar recursos a los docentes para la mejora del docente, que de definitiva llega al aula y se ve es muy difícil porque es muy costosa. Es un tema digamos, volvemos al tema de como cualquier tipo de organización. Hay un presupuesto y realmente cuando el presupuesto, creo que la educación es lo más fácil de engañar al cliente, ¿no? Hablando de organizaciones y el cliente. Ustedes pueden dar clases, pueden tener una escuela, ¿cuándo se va a dar cuenta alguien que no se le enseñó, que no se lo capacitó, que no está en condiciones de ir a la universidad? Varios años después que le haya sucedido. Cuando uno adquiere otro tipo de servicio o algún bien, sabe en el momento que el servicio o el bien no es el que uno está esperando. En la educación, digamos, uno ve que hay mucho de... está bien, yo puedo decir que la escuela tiene
tecnología, que tiene humanidades, que tiene arte, que tiene inglés, podemos decir que tiene un montón de cosas. Hasta que el alumno o el padre sea consciente que esto no ha sucedido, ¿no? Va a pasar no menos que 3, 4, 5 años, y más aún el alumno. ¿Cuándo vas a ver el alumno que no aprendió? Pues si todavía, desde que vaya al jardín de infantes hasta que tenga que ir a una escuela secundaria o una universidad, van a pasar como mínimo 10 años. Contame 2 ejemplos de situaciones que lleguen hasta vos, que pasen toda la línea y chicos que vos tengas que sentarte y atenderlos. Me pasa con, digamos, alumnos que el alumno en sí, si, digamos, tal vez la situación del alumno, ¿no? La estructura del orden es tan grande que alumnos y padres generalmente llegan hasta los coordinadores. Ni tampoco los, digamos, tienen, no porque no tengan acceso, sino porque por la estructura en sí misma, no es la idea atender al alumno, porque también es el respeto a la estructura, ¿no? Pero hay situaciones con padres por problemáticas de alumnos que los atiendo. Hoy es moneda corriente, como ustedes saben, por ejemplo, los casos de cambio de género. Entonces viene una mamá y dice, no, la escuela es responsable que mi hija se quiso cambiar de género. Me dice, y usted tiene que tomar medidas con quien lo permitió. Y le tengo que recibir. Y sabemos que no es un problema de la escuela. Y no es un problema, digamos, la sociedad aceptó que no es un problema de nadie, que es una decisión de cada individuo. ¿Por qué vos y no un director de área, un director de escuela? No, porque toca en algún momento decir, bueno, mire, hasta acá, y si todos los que usted tenía que ver, ya los vio. Y todos opinamos que el problema no es una situación escolar. No, pero yo, ¿con quién más puedo hablar? Porque también pasa esto. Y si no te pongo y algunos dicen, no, porque si no te denuncio en la tele, voy a los medios o a las redes sociales. Bueno, hasta que llega un momento donde decimos, bueno, mira, por supuesto, entendiendo que la mujer está explicando algo porque siente un problema. Y que está muteada, digamos. Claro, y nadie la está entendiendo, que ella tiene una hija que quiere cambiar de género y dice, pero como nadie entiende que no, esto está mal, ¿y la escuela qué hizo para que mi hija no se cambie de género? ¿No? Bueno. Padres, ustedes tienen un vínculo con los padres fuerte, los padres respetan mucho a la escuela. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la cantidad de alumnos y cuánto tiene que ver con un vínculo particular en donde la escuela banca fuerte a los docentes y al equipo? Es muy difícil que alguien vaya a hacer un escándalo ahora, digamos. No, pero ustedes saben que a mí a veces me sorprende porque hasta me ha pasado alguna vez con algún político, docente destacado que manda a sus hijos al colegio, ¿no? Dice, y la verdad que uno tiene que hacer las acciones más, por ejemplo, desde un acto de inicio, el padre tiene que saber si se sienta de la cuarta fila a la sexta fila. Y ustedes no saben qué mensaje que es. Padre de cuarta fila a sexta fila. Y cuando hay un padre sentado en la fila 3, mire, no es el sector para... Digo, ejemplos menores. Es más, el simbolismo de las cuestiones menores que suceden en la escuela para el padre. Por ejemplo, si la fecha de inscripción es del 10 al 12, viene, obviamente que siempre después está la excepción, que se entiende, etc. Pero se hace mucho hincapié que la norma es la norma. Y el primero que tiene que cumplir la norma es el padre. Que si hacemos... y que si se entregan las calificaciones, si hay que hacer una devolución de la entrega de calificaciones, bueno, quien no hace la devolución desde el punto de vista como el padre, la familia, etcétera, el coordinador cita al padre y le cuenta que qué mal ejemplo para el alumno que él no esté entregando en término ese boletín. Es decir, y por otro lado, se sabe que a fin de año se hace el repaso en esa normativa que se firma en el comienzo, y también puede ser que por una cuestión de índole familiar, digamos, de desatención hacia la escuela, su hijo también puede quedar fuera de la escuela, ¿no? Pero siempre me trae mucho el ejemplo de que muchas personas dicen, por ejemplo, nosotros hacemos actos de los diferentes actos que suceden en una escuela. Y a fin de año hacemos un acto para los egresados en el Luna Park, porque es muy grande la escuela, donde es el único lugar que alberga, no todos los que quieren venir, pero por lo menos la mayor cantidad, un alumno y 4 invitados, ¿no? Egresan 900 chicos por año. Casi estamos cerca de los 1000 actualmente,
¿no? Egresando, más 4 y algún invitado, etc. Y es increíble como el alumno está tan acostumbrado de los padres a que el lugar donde te toca estar asignado no es una cuestión que se discute o se contempla, es decir, nosotros te entendemos mucho, pero quien ordena la escuela es la escuela. Y el padre sabe que el límite para el papá es la puerta de la escuela y pedir una reunión que luego va a ser atendido muy amablemente, con todo el tiempo que necesite, pero no hay todo el tiempo y todos los días, y no es un continuado que golpeó la puerta de cualquiera y entro. Me parece que a los padres, más aún que a los alumnos, cuanto más límites hay a los padres, mejor se portan los alumnos. Es llamativo que después, el día anterior a la reunión de padres y el día posterior, obviamente, a la reunión de padres o compadres, es el momento donde mejor disciplina hay en la escuela. Porque el padre entendió el valor que tiene una escuela para estudiar, para aprender, con normativas, con disciplina, ¿no? Que todo lo que significa generar situaciones confortables para que el chico pueda aprender, de eso la escuela se va a ocupar. Pero no tenemos que desbordar a la escuela con situaciones que no son propias, que le incumben a un colegio o que el padre no está acompañando. Ahora, yo te entiendo, pero en una escuela de 6.000 familias, no puedo creer que no tengas una cantidad de tipos que vayan a plantear cualquier cosa. Sí, tenemos gente que te va a plantear. Tampoco, no es tampoco la excepción a la regla. La gente hoy está pretendiendo que la escuela resuelva todo, ¿no? La escuela pretende ser como pedirían los alumnos y la familia piden que la escuela sea como quiere la familia, ¿no? Si vos le preguntás a un alumno qué quiere que sea la escuela, no tiene nada que ver con lo que quiere la familia que sea la escuela, ¿no? El alumno quiere que el profesor tenga herramientas de tecnología, que pueda aprender una computadora, que sepa subir a la nube los contenidos. Eso quiere el alumno. Y vos le preguntás al padre qué quiere de la escuela, no, haceme lo que se porte bien en casa, que no consuma psicotrópicos, que los sábados no se alcoholice. Pero para vos sos el padre que tenés que lograr que no se alcoholice tu hijo. Y por esta es la escuela que tiene que dar un mensaje para que los alumnos cuando van a Bariloche, viajes egresados, no cometan desmanes. Pero la escuela no es responsable de viajes egresados. La escuela es responsable de capacitar los docentes, que estén en un clima donde se pueda aprender. Pero los padres apuestan a que ustedes saben de los pibes más que ellos. Sí, ¿Por qué? Sí, pero ¿sabes qué? Cuando los padres dicen, ustedes saben más que nosotros de mí, vos le dicen a los docentes, vos sabés más que yo de mi hijo. Entonces estamos en un problema, le dicen los docentes. Porque yo no puedo saber más que vos de tu hijo. También hay un tema, socialmente estamos en un problema, ¿no? Y la escuela va acompañando y va haciendo lo posible para acompañar un problema. Pero no es que sea que como socialmente esto sucede, esto lo estamos aceptando porque debiera suceder. Tenemos un número muy importante de alumnos donde tienen un total desmanejo en los hogares y bueno, y la escuela trata de hacer y hace lo posible, pero también tenés el tema de los viajes egresados es un problema que no hemos resuelto ni nosotros, me parece que el resto de las escuelas no tienen un mensaje para el tema de viajes egresados y cuando sucede algún incidente uno hace digamos, si bien no los organizamos nosotros, pero denunciamos ante las autoridades que organizan los viajes y ante a la Secretaría de Turismo, y etcétera, etcétera. Y bueno, hay ciertas cuestiones que terminan siendo un negocio tan armado, con tantos participantes y con tantos actores, que está preparado para el adolescente y el adolescente, digamos que tiende a... Pero los pibes también sienten que la escuela los va a bancar aún delante de los padres y aún en cualquier situación. Me acuerdo de una situación de una chica que el papá le pegaba sí. Y que ustedes salieron a bancarlo, fueron a la justicia, enfrentaron a los padres, o sea, los pibes también sienten que la escuela los puede bancar con fuerza en cualquier situación. Sí, el ejemplo que está dando Gustavo nos ha sucedido con, digamos, y no era el único caso, pero fue un caso extremo donde la nena decía que ella quería quedarse en la escuela y no retirarse de la escuela porque en la casa tenía una situación de maltrato por parte de la mamá. Bueno, y cuando la mamá, en definitiva, pidió retirar de la escuela, obviamente que la escuela no va a prohibir a la madre retirar a su hija. Y cuando llegó a la casa, se subió a la terraza de la casa y decía que solo se baja, no, al techo de la casa, ¿no? Que solo se bajaba si venía alguien de OR y le aseguraba que al otro día iba a ir a la escuela. Es decir,
Es más, nosotros nos sorprendemos, tampoco es el paraíso, pasan cosas. No es que sea el paraíso y no, nada pasa en Or. Pero les reitero el tema de la posibilidad de tener, yo hago mucho hincapié en los asistentes pedagógicos, tener una persona, nosotros cuando íbamos al colegio o en muchos colegios hay el gabinete psicológico, el que tiene alguna situación psicológica y todos saben que, ahí está, mira, este lo mandaron al gabinete, ¿no? Que está medio en el borde. Digamos que esa situación es lo que tratamos de evitar, que de hecho la evitamos. Todos los alumnos tienen un asistente pedagógico, cada 85 o 90 alumnos, entonces el conocimiento es sobre el grupo, no es sobre un individuo en particular, ¿no? Eso también ayuda mucho a soltarse el alumno y a contar y saber que los conflictos del adolescente que me ocurren hoy a mí son los que le ocurrieron al otro ayer y le van a ocurrir a mi compañero mañana. No lo tienen que detectar, anda al gabinete. Eso no pasaba. Por otro lado, yo les cuento que la mamá de Gustavo fue maestra mía. No hacía estas cosas. Pero había muchos docentes que decían, anda al gabinete. Pero cuando uno lo mandaba al gabinete era porque era un desastre, ¿no? Actualmente, esta figura que les hablaba que reemplaza al preceptor, tiene una observación permanente sobre un grupo que para el profesional termina siendo un grupo reducido, ¿no? Por eso creo que en la medida que la escuela tiene una escala importante, facilita poder ampliar esa alocación de recursos en cuestiones que realmente van directo, no ya a los contenidos, porque la verdad que las horas de clase son financiables por cualquier escuela. Lo que tenemos que ver es, además de las horas de clase, qué es lo que se hace para que el docente se sienta confortable y eso le llegue al alumno. Vos manejás la escuela a partir del aparato de asistentes educacionales, ¿no? Es el ejército que garantiza la observación, el cuidado, la atención de los pibes. Y es más, lo más fácil es conseguir o capacitar a los conteniristas. La dificultad es armar este grupo y este equipo que son alrededor para los 6.000 alumnos secundarios más 1.000 del primario, son alrededor de, más o menos para darle un número, alrededor de 100 personas, que son los 100 que van manteniendo la escuela en la vida real de la escuela y el día a día. ¿Cómo lo formás y cómo se transmite esa cultura? Porque un asistente que estuvo todo el año con segundo B y le tiene que contar al de tercero B cómo es segundo B, cómo es cada pibe, eso, ¿cómo cruza esa información? La verdad que en esto también hay mucho de... a veces cuando uno escucha, no es por una cuestión mística, pero hay mucho que se transmite desde la Biblia en forma escrita y hay mucho que se transmite por lo oral, ¿no? La verdad que vos podés preparar la cantidad de manuales que quieras de todas estas situaciones. Esto hay que vivirlo. Esto es como que se transmite oralmente. Es muy criticado mi modelo. No hay que todos me aplaudan. Pero a mí se me hace muy difícil explicarle a alguien qué tiene que hacer un asistente educativo. Sí tengo que decirle, la cuestión es básica. Yo podría falsear la respuesta y decirte, no, mira, nosotros le decimos así, que tiene que controlar que los alumnos si consumen, si el alumno consume es porque cuando lo mirás, cuando viene el fin de semana, también le tiene que fijarse cómo la mamá, si los papás están juntos o no están juntos, si en la familia trabaja, si no trabajan, y puedo armar una grilla de todo lo que le diría a un asistente pedagógico. Pero la verdad que esta es una transmisión más oral, del ver al adolescente, porque la verdad que el adolescente va mutando desde que yo comencé en ORT como empleado administrativo, que le decía antes, y dando clases en gestión. Justamente esta semana me junté y fuimos a cenar con 3 exalumnos de la camada 92. Hace 27 años. ¿Egresados del 92? Sí. Hace 27 años que egresaron. Claro, ellos mismos me dicen, ahora tienen 45 años, y tienen sus propias experiencias familiares, ellos mismos dicen cómo cambió todo, que, por ejemplo, hace 27 años a nadie se le ocurría llegar a la escuela afectado por el consumo de sustancias. A lo sumo lo que podía pasar es que habían tomado una cerveza de más el viernes. O un cambio de género. No importa si quién coincide o no coincide, pero hoy es una realidad instalada. Por eso la escuela va mutando mucho
¿no? Yo creo que la escuela que se queda y cree que hoy es la misma educación que hace 15 años, ya no te estoy diciendo 27, y se le va a complicar. Ahora, ¿qué sucede? Para hacer ese cambio y para hacer esa formación, vuelvo al tema de que para mí es un relato más oral que un manual. Se podría hacer un manual de lo que es el seguimiento de alumnos, ¿no? Nosotros lo llamamos seguimiento de alumnos, a todo este aparato que está conteniendo y digamos, acompañando los procesos de aprendizaje, y si se dan y no se dan, pero son cuestiones que son más vivenciales y más posibles de transmitir. Viendo el ejemplo de uno hacia el otro, obviamente que hay ciertas cuestiones que son básicas, como que tiene que ser profesional en la materia, que tiene que generar empatía con el alumno, que tiene que generar, ser una palabra autorizada ante el docente, contenidista, que tiene que tener una lectura de lo que sucede en el ámbito socioemocional familiar, conocer a los padres. Digamos, te puedo decir 20 cuestiones que tiene que saber, pero después eso se aprende adentro. La escuela tiene un porcentaje alto de chicos becados. Cuando nosotros trabajamos en una evaluación de la escuela, lo que nos damos cuenta es que nadie sabe quiénes son. O sea, que están absolutamente metidos en una realidad como cualquiera. ¿Cómo seleccionan esos chicos y cómo trabajan para que sean uno más y nadie los detecte como los becados ni nada por el estilo? No, nosotros, la verdad que el departamento de becas va por un lado, el docente no sabe ni quién es becado, ni no es becado, porque es un trámite que hace el padre independientemente del alumno, ¿no? Y ¿Cómo eso también hacen para que nadie sepa? porque el padre hace hace su entrevista en la administración. No es un tema que llega a los docentes. El docente, la estructura docente no lo conoce. ¿Quién tiene beca o no tiene beca? Lo deben saber del plantel total de 1.200 profesionales entre docentes, administrativos, jerárquicos o no jerárquicos. Lo deben saber 3 personas. ¿Quién tiene y quién no tiene beca? Y eso también enriquece mucho el aula. Cuando en un aula vos encontrás que está el empleado de mantenimiento del edificio de esa cuadra, y también está como alumno un propietario de ese edificio que tiene departamentos de 500 metros cuadrados, eso también es muy sano, porque hay un lugar donde se encuentran dos que en otro lado no se encontrarían, ¿no? Y hay una experiencia que le vuelca al chico que es el hijo del encargado de ese edificio, al que es uno de los propietarios de ese edificio de departamento. Si le manejo, por ejemplo, una de las sedes está cerca del Chateau. El encargado de mantenimiento del Chateau de Libertador manda al hijo a la escuela. Y varios alumnos del Chateau van a la escuela, ¿no? Y la verdad que cuando se cuentan en la escuela se dan cuenta que en definitiva somos iguales, ¿no? Como también hay Horta es una escuela judía que está abierta a la comunidad. Y lo más, digamos, para todos los alumnos las materias del área judaica son obligatorias. Y a veces nos pregunta gente, pero la gente que no es judía, ¿tiene que estudiar, por ejemplo, fuentes del pensamiento judío? Sí, tiene que estudiarlo porque es parte de la currícula oficial. Y lo quieren estudiar y son muy buenos alumnos. Y son buenos alumnos porque creo que también uno le muestra cómo las culturas también son importantes para el desarrollo del ser humano. Es decir, si ustedes sacan la conclusión, somos medio una mezcla de varias cuestiones que suceden dentro de este mundo, ¿no? Son casi 9.200 alumnos, tenés de todo, pero también acontece de todo. Y nuestros alumnos, generalmente, voy a tomar algo que una vez dijo Gustavo, el radar, ¿no? El radar, si vos estás más o menos entre 6 y 8 puntos, el radar no te toca. Si estás por encima, el radar te destaca y decís, bueno, sos un olímpico, gana medallas, etc. Y si estás por el otro lado, el radar te toca y te dice, che, el grupo de apoyo y toda la te historia. tenemos que apoyar, te tenemos que dar más materia, te tenemos que dar más horas para esta materia. Es decir, también es bueno el concepto de que nosotros no tenemos una élite académica. Tenemos estudiantes que ingresan tienen un puntaje y egresan más 2, ¿no? Este sería el desafío grande, es que un chico entre con, digamos, ingresan chicos que en la escuela secundaria, en la escuela primaria tienen entre más de 5 puntos, ¿no?
se los trata de llevar un poco más en el curso de admisión, que son 22 clases, se lo trata de llevar al de 5 puntos, llevarlo un poquito más arriba para que pueda entrar en la competencia de ingresar y que saca con 2 puntos más. ¿Cuándo echás a un chico y cuando un chico deja la escuela? Y te agrego ahí una pregunta, ¿quién lo echa? La verdad que el tema de... Nosotros tenemos un consejo de convivencia, que creo que la ciudad lo tiene como... Norma. Hay un consejo de convivencia. Ustedes saben que es difícil echar a un chico por la normativa de la ciudad y la normativa del ministerio. No es fácil sacar un chico, ¿no?, de la escuela. Tenés que esperar hasta fin de año para que cumpla todos los requisitos en el medio, ¿no? O le hizo mucho daño al resto de sus compañeros y se hizo mucho daño a él por quedarse en la escuela. Pero la normativa dice, no, tenés que esperar hasta fin de año. En realidad, para sacar un alumno de la escuela, generalmente es, digamos, cada 10 alumnos que se van de la escuela, es poca la cantidad de alumnos que se los expulsa o tienen un proceso de deserción escolar. Nosotros apostamos a la terminalidad, pero tenemos 3-4% de alumnos que o se van porque repiten, o por disciplina, o por el tema de los contenidos. Pero calcula que el 10% se va por los contenidos de los que se van y el 90% por cuestiones de disciplina. En números tan grandes de alumnos sí necesitas el tema de la disciplina, es muy riguroso, ¿no? Hay cuestiones que no serían buenas realizar, pero lamentablemente un chico está en un baño fumando un cigarrillo de marihuana, te dicen los asistentes pedagógicos, no está bueno que se lo expulse, ¿no? Porque obviamente el joven no ganó nada con ser expulsado. O sea, no mejoraste nada la problemática interna de un joven que vos lo expulsás porque consume. Ahora, ¿qué ocurre cuando los demás ven que consume y no pasa nada? Y que sigue en la escuela y que otro día también consume. Por eso, lamentablemente, lo tenemos que sacar de la escuela. ¿Quién toma la decisión? Y ahí ya desde el rector ya sabe que ese chico tiene que salir. El rector del colegio ya sabe, ¿no? A los asistentes, obviamente, pedagógicos, como están en toda la línea más psicológica, psicopedagógica, dicen, bueno, ¿qué se gana con echarlo a ese chico? Pero bueno, también, yo lo comparto, pero lamentablemente el ejemplo de esa situación te lleva a la copia. ¿Cómo se bancaron la entrada de la escuela primaria, que es una cultura totalmente distinta a una escuela que venía tradicional en el modelo secundario? ¿Cómo te pega eso? Nosotros empezamos de 5 años. La verdad que todavía es una apuesta fuerte. Por ahora lo que tenemos es que la gente acepta, para ser honesto con ustedes, la primaria para garantizarse la secundaria. Que se garantiza el ingresar a la secundaria, y también la gente toma el concepto y estereotipa como que si Or lo hace va a estar bien, ¿no? Todavía tenemos que probar si está bien. Para sincerar la situación, hace 5 años que empezó esa primaria. Todavía tenemos que hacer ese tránsito de la primaria a la secundaria, tenemos que ver cómo son esos egresados. Nuestra primaria tiene 6 años y nuestra secundaria tiene 6 años. O sea que el 7º grado está secundarizado. Todavía debiera probarse si eso que nosotros decimos que es muy bueno y que los padres coinciden que dicen es muy bueno, pero bueno, estamos en un tránsito, ¿no?, que es una preocupación del día, saber qué egresado obtiene esa escuela primaria. Porque conocemos el egresado de la secundaria, pero queremos ver en el momento que tenga que ese chico que termina su 6º grado primaria concurra a ORT o a otra escuela. ¿Cuál es el desempeño? ¿No? Hoy todavía no, ¿viste? La verdad que la primaria todavía es una preocupación, porque no vimos el resultado. ¿Cuánto de la organización secundaria trasladaron a la primaria? Por ejemplo, ¿los asistentes educacionales existen en la primaria? ¿Operan de otra manera? O sea, ¿cuánto de la cultura secundaria llevaron a la primaria? Ahí tuvimos un tema que cuando arrancamos con la primaria, otra vez empezamos con el tema de ¿por qué no buscamos a alguien que nos explique lo de la primaria? ¿No? Y realmente, lamentablemente, no vimos digamos, en un país donde... Bueno, mira, la opinión que te va a dar tal persona para que vos hagas una primaria es seguir esta línea que seguro no fallás, ¿no? En la educación en general sucede que no es que nos destacamos
por ser... tenemos buenos profesionales, digamos, digo a nivel de país, ¿no? Tenemos muy buenos profesionales por el gran esfuerzo que hacen los docentes. Pero si vos ves esquemas organizacionales que tienen que ver con la educación, si yo te preguntase, bueno, decime 5 esquemas que vos replicarías, y no sé si llegás a una. ¿Me entendés? Capaz que no llegan a... Y la verdad que cuando comenzamos con el tema de primaria, primero nos dijeron no repliquen la secundaria, porque no es una secundaria, no son chicos igual que la secundaria, pero bajitos. Esto siempre me acuerdo. Vino una consultora, ¿no? Que nos dice, no, pero no es lo mismo que una secundaria con chicos bajitos. Hay que hacer un plan que es distinto, y bueno. Y por ejemplo, no recomendaba tener la estructura de los asistentes pedagógicos y toda esta historia. La realidad es que al segundo año yo dije, esto se quema todo. Empecemos a meterle gente que acompaña a los pibes, porque esto, ¿viste? Está todo bárbaro, no son los más chiquitos, pero muchachos, hagámoslo mal, pero hagámoslo como la secundaria. Se quemaba todo, ¿entendés? Porque había pibes que pegaban, otro que golpeaba, otro que... ¿no? Digo, yo no sé cómo le decía, no sé cómo se lo van a manejar. Habían 2 directoras que obviamente... Por este criterio de poner gente, pusimos directoras que eran del 7º secundarizado y con coordinadoras de ciclo que eran ya de primaria, ¿no? Y bueno, docente de primaria, etcétera. Pero la verdad que la fórmula bueno, en todo caso en la primaria vamos a un esquema diferente. Dije, no, mira, la verdad que el otro esquema funciona también y estoy tan seguro al segundo año y seguimos con eso. Mira, yo no sé si es bueno o algún manual dice que se hace así. Pero a vos te da seguridad. Para mí es bárbaro, ¿viste? Yo digo, muchachos, cada cohorte ponemos un asistente pedagógico. Hoy tenemos 5 grados, digamos 3 grados por cada cohorte. En total hay hasta 5º grado. 5 asistentes pedagógicos en una sede, 5 asistentes pedagógicos en otra sede. Uno que coordina todo ese área de acompañamiento del alumno. Y es como ponerse el cinturón de seguridad, ¿viste? Estamos tranquilos. No, pero eso no se hace en la primaria. ¿Sabes? Sí, está bien, no se hace, pero ¿sabes qué seguro que estamos? Por eso te digo, no sé lo que... Digamos, no podría decir que esta fórmula es la fórmula del éxito. Todavía falta que egresen, todavía falta hacer el puente entre secundaria. Pero a vos te da seguridad. Pero yo estoy seguro que, por lo menos lo que respecta a lo que visualizo, me deja tranquilo. Decime 2 fortalezas y 2 debilidades de la escuela. Si vos tuvieras que decir 2 cosas que te parecen muy buenas de Hort y 2 problemas que hay que resolver. Una es el tema, como ya van a deducir, el tema de los asistentes pedagógicos. El que está con los pibes todos. Un activo enorme. Ese es un activo enorme. El otro es el tema de poder vincularme con el docente que entra al aula, ¿no? Eso me parece que también es un activo enorme. Como debilidades... Eso sería que el director general hable con los maestros. Que hable con los maestros. Sí, eso es un activo y se da. 2 debilidades, bueno, una que estoy muy preocupado por el tema del pasaje de la primaria a la secundaria, ¿no? Porque es una experiencia que todavía no transitamos. Y digamos que es una debilidad, porque todavía hay que transitarlo y no tenemos prueba de que esto, cómo va a resultar. Obviamente que hacemos todo lo posible para que resulte profesionalmente bien. Y otra debilidad que para mí tiene el colegio es que al tener una sobredemanda se está corriendo del tema de no ser una escuela de élite. Y si nosotros necesitaríamos que de los 1.700 pibes que aspiran a entrar en la secundaria, obviamente que algunos no ingresarían por un tema académico, no académico porque no llegan a hacer tales conocimientos, sino que no sería recomendable una escuela con esta característica. Después, obviamente que hay muchos que no son recomendables para Hort y son después cardiocirujanos y son eminencias, y, pero para nosotros es una debilidad que la escuela se está convirtiendo en una élite académica, porque obviamente que si hay 900 vacantes, 950 vacantes y hay 1.700 postulantes, terminan ingresando los que provienen de escuelas más favorecidas a nivel estatal o privado. Vamos a probar, chicos, 5 o 6 preguntas que tengan ustedes. Así vamos cerrando la actividad. Dudas, preguntas. ¿Quién tiene algo que le interese? Juan. Nos conocemos con Juan. A ver, especialmente esto último, estamos pensando ¿Cómo en quieres? la masificación. Si
me planteaste. Sí. Sabemos que todo el sistema educativo argentino sufrió un tremendo cambio organizacional a partir de la masificación, o sea, con una matrícula que era inconcebible hace 70 años, hubo que empezar a trabajar hace algunas décadas. Yo sé, inclusive he transmitido aquí en SEADE, que vos sos parte del crecimiento, perdóname que te apriete, por supuesto. Parte del crecimiento de la matrícula de ORT, es parte de tu historia al frente de la organización. Recién dijiste que te preocupaba que se convirtiera en una escuela, de hecho, de élite. ¿Qué ventajas, más allá del tema, porque estabas a punto de decirlo, qué ventajas, porque esto es lo que nos preocupa a todos, esa oposición entre inclusión y calidad, qué ventaja le ves a que la escuela se masifique? ¿Por qué sería bueno que se masificara? Sí, creo que cuando la escuela es masiva tenés la posibilidad de desarrollar mayor cantidad de proyectos que sean tentadores para el alumno. Voy a título de ejemplo. Si una escuela tiene la cantidad de alumnos que tiene ORT, si un chico viene, un grupo de alumnos quiere tener un curso extracurricular, que nosotros tenemos la posibilidad de brindarles cursos extracurriculares de chino mandarín, siempre conseguís 40 que lo quieran hacer. Si querés hacer experiencias satelitales, tenés 80 que quieren hacer, ¿no? Eso para el lado de lo extracurricular. Y por el lado de lo curricular tenés la posibilidad de la alta oferta en lo que es lo que el alumno ve como que sería su profesión futura, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de brindar 10 especializaciones diferentes a partir del tercer año. Cuando vos tenés una escuela masiva, terminás teniendo pequeñas 10 escuelas donde cada uno se ubica en el lugar donde más se siente cómodo. Entonces, masificar no significa poner a todos en un gran número en un mismo lugar. Nosotros pensamos que debe ser masiva para poner a un gran número en el lugar que cada uno quiere estar. Perfecto. Bueno, Bueno, voy a comentar un poco la experiencia del año pasado que mi hija estuvo rindiendo, tratando de rendir para la ORT, no entró. Y... Pero fue Pero fue un fenómeno bastante curioso porque de Amapola venía y el grupete era muy chiquito y se dividían, digamos, entre los alumnos que iban para Buenos Aires, para ILSE o para la ORT. Eran 3 lugares, genéricamente. Y todo lo que iban para Buenos Aires e ILSE entraron. Y el único lugar que no entraron la mayoría era la ORT. No entendimos nunca por qué. Sí, era de los 7, entraron 4 y 3 quedaron afuera. Era un porcentaje bastante alto de fracaso. Entonces era como un poco que después sonaba ruido cuando digamos, en el ingreso nos decían no hace falta buscar ninguna ayuda externa, pero los chicos pueden. No, ninguno podía, digamos, o sea, era mi experiencia. Lo que me llama la atención, la pregunta viene de esta alta demanda. Yo como padre, como madre, lo que veía en el mercado secundario es que con la misma cuota que yo estoy dispuesto a pagar, no puedo comparar la calidad que me ofrece la ORT en cuanto al nivel o a la calidad académica, está a la altura de lo que es el mundo actual con una escuela cualquiera, bilingüe, lo que fuese. Yo lo que pago una bilingüe no puedo obtener la misma calidad de la ORT. ¿Cómo hace la ORT para mantenerse, digamos, a lo que es el mundo actual, ¿no? Cuando usted conforma una tecnología nueva, cuando dice, bueno, vamos a implementar, no sé, el coso de la app o el desarrollo de la app, ¿cómo hacen para empezar a diseñar la currícula, conseguir la persona idónea? ¿Cómo es? Sí, ante todo, bueno, la verdad que lamento que no haya ingresado, ¿no? Pero se dan está dentro de los porcentajes que les comentaba antes. Mitad ingresa, mitad no ingresa. 7 chicos, 3 ingresan, 4 no ingresan, o 4 o 3. Es lamentablemente porque lo peor es que sabemos que son chicos que tienen capacidades para ingresar. ¿Entendés? Porque si nosotros dijésemos, no, la verdad que la mitad de los chicos podrían cursar cómodamente ORT,
entonces está bien que ingrese solo la mitad, pero nosotros sabemos que del total anotado, el 85% estaría en condiciones de cursar en norte. Pero también tenemos una cuestión de espacio, ¿no? Y vuelvo al tema de las posibilidades se dan en el hecho de la escala de alumnos que tiene la escuela. Si hoy una escuela te cobra lo mismo que cobra ORT, ¿no? De arancel, y te dice que brinda mucho más que las materias oficiales y alguna hora más de inglés y algún laboratorio de computación, el resto no te lo hace, no te lo da. Digamos, porque por escala, para toda la estructura de capacitación docente permanente, evaluación docente, nuevas tecnologías, contratación de especialistas específicos para los diferentes niveles, intereses de los alumnos. Creo que el fenómeno nuestro es el tema de la escala. Es decir, cuando vos tenés una escala, por un lado, los costos fijos de la organización son absorbidos por una enorme cantidad de gente. Por eso yo si fuese una autoridad ministerial dudaría mucho de las escuelas privadas que tienen menos de 1000 alumnos, por ejemplo, con una cuota que esté por debajo de los 30.000 pesos. Dudaría que están dando una prestación acorde con lo que es la modernidad y lo que necesitaría un chico que hoy ingresa en primer año, si hablamos de la secundaria, y va a terminar dentro de 6 años. Va muy acelerado todo el tema de lo que necesitan los adolescentes de hoy. Vos fíjate que si vos lees en los libros que hablan sobre la inteligencia artificial, bueno, sin ir a todo este mundo moderno que se puso que uno puede decir, bueno, no va a ser tan así. Si alguien leyó el libro de Harari, bueno, hace todo un trabajo sobre el tema de inteligencia artificial y después termina diciendo, bueno, no está tan confirmado que en el 2030 el auto se maneje en forma virtual, bueno, pero el avance que va teniendo el adolescente, el niño, hoy le estás presentando un mundo, no importa si es bueno o malo, todos pensamos que los chicos creo que los chicos tienen un coeficiente intelectual que va avanzando a través de los años. Esto, bueno, Gustavo una vez lo comentaba en una charla, pero además de eso, desde lo psicológico se está preparando un mundo donde el niño debe tener ciertos conocimientos y si no queda fuera de tránsito. Pues fíjate que todos pensamos que cuando un chico de 1 año y medio corre en un iPad las películas y mira películas es porque es el hijo más inteligente de todos los hijos. No es así. Es porque le están preparando desde la psicología, se están preparando productos para que psicológicamente le tienten a los niños a ser utilizados. Adrián, uno cuando mira una escuela como el trade-off entre masificación y enorme personalización que tiene la escuela pasa por el ejército de asistentes educacionales. Uno dice, ese es el gran descubrimiento de la escuela, o sea, porque los profesores, uno dice, son mejores, son peores, son profesores, digamos, ¿no? ¿Cómo manejan esta lógica de tengo más pibes, pero tengo un ejército que mira a cada uno y me dice qué es lo que le pasó, digamos, ¿no? Sí, es un tema del esquema que está presentado en el comienzo de para qué está la escuela. Si la escuela no puede mirar al alumno desde individuo y desde la persona que se sienta en un pupitre a recibir una clase, creo que ya fracasamos como escuela. Nosotros lo vemos como prioritario que se conozca cuáles son las habilidades y las dificultades que presenta un adolescente y después pensamos cuánto de matemáticas se tiene que llevar. Nosotros creemos firmemente que si un alumno está en una zona de confort, aprende. ¿Sí? ¿Puedo preguntar algo? Sí, dale. Quiero que tengo Dale fuerte, así no te tengo que llevar el micrófono. Tengo en realidad 2 preguntas que también se subdividen en algunas preguntas. Por un lado, capacitación docente. Fundamental. La capacitación docente, ¿es en servicio? ¿No es en servicio? ¿Focalizan sobre las didácticas o focalizan? Ese por un lado. Y lo otro, el alumno que se tiene que ir, ese 4... Primero que la capacitación para nosotros es una herramienta para el docente.
la capacitación y la evaluación, digamos, es una herramienta para el docente y es un recurso. Nosotros no, siempre tratamos de correr a la evaluación como una penalidad, por un lado, ya sea desde lo didáctico como de los contenidos y digamos, cuando la escuela cree que la evaluación es una penalidad, como de hecho pasa en muchos lugares, ¿no? Creo que al docente no le generas un recurso. Entonces, ese recurso de la evaluación es para que vos hagas tu propia mejora y la institución te brinda las herramientas para que vos mejores. Entonces, ahí pasás a un proceso de capacitación. Y esa es la forma que acompañamos para que el docente se asocie al evaluador. No está en la vereda de enfrente el evaluador. Entonces, generamos en que el docente te diga, ¿cuándo viene el evaluador? ¿Cuándo entra a la clase el evaluador? ¿Cuándo? ¿Entendés? Entonces es un tema permanente y buscamos primero una evaluación de la totalidad y después buscamos que cada área tenga su evaluador, su capacitador externo, nombrado por los docentes del área. Dan 4 o 5 referentes que agregan valor y ese es el que te va a capacitar. Y por otro lado, yo sí creo que hay una corresponsabilidad en el 4% que queda fuera de la escuela por cuestiones que tienen que ver con los contenidos o con lo disciplinar, pero hay un momento donde si la escuela, la familia y el alumno no logran tejer una red para que ese 4% se quede, lamentablemente la escuela también tiene que en un momento salir de los roles. Nosotros estamos acostumbrados a un país donde la escuela pasó a tener un rol que va mucho más allá de la educación. Que está bien, alguien lo tiene que hacer, pero lo bueno sería que de a poco un país donde nos empecemos a correr y la escuela se dedique a enseñar. No puede ser que la escuela sea el comedor, sea el psicólogo, la escuela sea el lugar donde se duerme, el lugar donde... Todo no puede pasar en la escuela. Es importante que la escuela sea un valor jerarquizado. Y encima le das que haga todo eso y lo desjerarquizás. Porque en los hogares no se dice que el docente... Bueno, ¿quién te lo dijo? El docente. Bueno, ¿entendés? Entonces, sí, tenemos una corresponsabilidad en el 4%, pero tenemos esa corresponsabilidad, pero por eso es corresponsabilidad. También está la familia, está el alumno, ¿no? Sí. Bueno, yo hace muchos años que me dedico a capacitación, pero ahora la mirada es como abuela. Tengo dos nietos, uno que está en el colegio y otro que acaba de egresar. Y tengo que felicitarte. Bueno, todo lo que ¿uno egresó o no egresó? ¿Ves que es así la Por eso lo quise decir. En realidad vine a la charla porque me interesa en el rol de capacitadora, pero todo lo que dijo es lo que pasa en el colegio. Los chicos van, mis nietos, tengo la experiencia de 2, van contentos a la escuela, los padres sienten que la escuela se preocupa por los chicos. Las asistentes educacionales, este equipo es fantástico porque conocen a cada chico y algunos de mis nietos han tenido problemas y siempre la escuela estuvo cerca de los chicos. Y creo que eso es, porque nosotros estamos acostumbrados generalmente a la crítica, pero creo que eso es gracias a la personalidad, porque también en los cursos que damos para directivos hablamos mucho de la personalidad del director, de la seguridad que tiene en lo que hace y en el equipo, porque no es una sola persona, pero realmente yo destaco, ORT es una maravilla. Cuando mis nietos quisieron entrar, yo no estaba muy convencida, porque decía un colegio tan masificado, un colegio tan... se van a sentir perdidos, pero no, realmente felicitaciones a vos y a todo el equipo. Yo te agradezco y la verdad que hay problemas. Quiero que también se vayan con la impresión de que problemáticas hay como todos los colegios, tenemos situaciones, lamentablemente, las situaciones que sufre la sociedad impactan en todas las instituciones. También tenemos casos de abusos familiares, acoso, intentos de suicidio. Les quiero decir que también pasan esas cosas. No es que vos tenés el resultado y la forma de haber resuelto y anticiparte a todo, ¿no? Intentamos hacerlo y en algunas se van afuera, lamentablemente. Yo quiero un lado de lo que vos decís sobre el tema de la capacitación. Yo creo que acá hay algo diferencial, que es que a los capacitadores los eligen los equipos. O sea, que es una cosa que creo que la institución tiene en general,
Digo, a nivel presupuestario, el equipo de lengua maneja el presupuesto de lengua y decide cuántos libros compra, qué capacitadores busca. Mi pregunta es, ¿cómo manejar una estructura tan descentralizada? O sea, porque, digo, a vos te puede pasar que el equipo de matemática no te guste la capacitadora, pero es lo que eligieron los profesores. ¿Eso juega? ¿Lo dejas correr? ¿Cómo lo controlás? No, realmente lo que tiene que agregar valor, uno puede dejar que la cosa fluya mientras no haya resultados negativos, ¿no? Cuando ya la cuestión es negativa, y de hecho me pasa que porque a uno también le cuentan historias, uno no conoce la totalidad de las verdades que ocurren en semejantes estructuras. Cuando me llegó, seguramente si la cosa no anda, seguro en algún momento me llega. Y a veces me llega tarde. Sí, a veces me llega tarde. Cuando no me llega tarde, actúo sobre aquello que desconozco y no está en la forma correcta, y vuelvo y recurro nuevamente a los profesionales que lo deben resolver. Si, por ejemplo, si no se está haciendo bien el tránsito entre la primaria y la secundaria, no es que digo, no, la directora de la primaria hay que sacarla. Digo, no, mira, lo junto y digo, che, quedamos en esto. Cumplamos todos la parte que nos corresponde, porque a alguien le está faltando el cumplimiento de algo y sabe que lo tiene que arreglar, ¿viste? No hay otra oportunidad para decirle, mira, esto que nos comprometimos todos no se está haciendo. Entonces, creo que darle la oportunidad que alguien pueda corregir sus acciones es bueno. Pero tampoco que corrijan que todos los días no son posibilidades de corregir acciones. Bueno, mira, una vez hay una oportunidad, la otra no hay oportunidad de vuelta. Ahora, esto que vos decís más o menos normalmente, me parece que no es habitual en una escuela. Esto de que todo el mundo acepte su responsabilidad, la maneje, se haga cargo. Esto lo han venido construyendo que históricamente, es una metodología, ¿cómo es? La verdad que la escuela tiene como escuela oficial estos 55 años, y esto arranca con el esquema, o sea, la visión de lo que el deber ser de la escuela. No sé si alguno tuvo la oportunidad de intercambiar cuestiones educativas con la doctora Kamenstein. Es una idea que tiene, ya va para el 55 o 56 años. La verdad que se trabaja, si ustedes me dicen cómo se trabajaba en 1963 con la escuela, salvo las incorporaciones de diferentes recursos o herramientas para la enseñanza, el resto es igual. Yo te puedo asegurar que hace 55 años que más o menos se hace lo mismo, el cuidado de los pibes, el valor que tiene el asistente pedagógico, este descubrimiento de que la matriz es cuidado de alumnos y contenidos. La doctora Kamenstein la implementó en 1963, y te digo, más o menos tecnología, capacitadores diferentes, etcétera, pero no, si ustedes hablan con alguien que estuvo en Horta hace 50 años, le dicen, hacen lo mismo. Y es verdad. ¿Los asistentes educacionales cuándo aparecieron? En ese momento. Tienen 60 años, casi, bueno, tiene mi edad, 55, ¿no? Digamos, pero en ese momento también estaban. Y realmente creo que el diferencial entre el preceptor y el asistente educacional. Sí. Que digo, una cosa que a mí me gustaría contar, nosotros hicimos una evaluación de la escuela, y lo real es que este modelo de escuela lo tiene todo el mundo en la cabeza, ¿no? O sea, hay una idea de la excelencia que es cada pibe tiene que poder dar lo que a cada pibe le da. Entonces este discurso de por arriba de 8 te vuelven loco llevándote a la Olimpiada, Pirulo, al campeonato, y por abajo de 6. La verdad que esto nos lo decían los pibes. O sea, y no es que la escuela se sintió mal cuando le dijimos, miren que los pibes se dieron cuenta que acá hay un juego que es entre 6 y 7, no te agarra el radar, y por arriba te agarra el radar de arriba y por abajo el de abajo, pero hay como mucha convicción de que este es el modelo. En alguna evaluación que hicimos, nos sentamos con la gente del departamento médico para preguntarle, a ver, ¿qué problemas traen los chicos? Y los tipos nos decían, no, espera, primero tenés que entender que esta escuela es inclusiva de esta manera, digamos. Es la idea de haberle transferido un modelo a todo el mundo y que todo el mundo juega con el mismo modelo, ¿no? Yo le voy a dar dos ejemplos. En un momento, cuando yo recién ingresé a ORT hace 29 años, me decían que, estás trabajando en un lugar que es un club. Me da una bronca bárbara, ¿no? Aparte uno es joven, entonces tiene ganas de pelear el tema de, no, pero ¿por qué? Y la discusión, ¿no? Después del tiempo, ¿no? Y después de ver la realidad de lo que sucede,
se acercó otro, y otra vez, viste, que cada tanto qué sé yo, cada 30 días tengo uno que me dice que, bueno, que la escuela es un club, que son todos drogadictos, que echan bueno, todo lo que uno aprende después cuando le va bien en la vida, bueno, siempre está lo que critican, la parte que, bueno, entonces dice, sí, vos sí, pero es un club, viste. Digo, vos no sabés lo que nos costó que llegue a ser un club. Porque hoy los chicos sienten que van a un club y aprenden, no sabés lo difícil que es. Tenés que intentarlo, le digo al que me lo dice. Y por otro lado, me acuerdo que una vez Gustavo nos trajo las evaluaciones, cómo habías dado las evaluaciones. Y más o menos el alumno es un alumno de 7 puntos, ¿no? Me dice, Promedio. sí, pero promedio mirá que no da más que 7. Claro, Gustavo me lo dijo como pensando que nosotros teníamos la expectativa de... Y yo le dije, me das una buena noticia, porque si el promedio diese más allá de 7, ponele que si no da 8 o 9, yo diría, pero entonces estamos fuera del proyecto. Porque un proyecto es un proyecto inclusivo. Mucho más pibes. Se estarían cayendo mucho más, sería una escuela de élite académica que no lo he buscado. Entonces, mientras que dé 7 y lo consiguen un club, la verdad que la receta sale bárbara. ¿Alguna pregunta más, chicos? Me queda Dale. la duda si la escuela sería exitosa si no existiera la prueba de admisión, sería por sorteo. Y después juega esa evaluación para ingresar a la escuela. Bueno, ese es un tema justamente que es muy importante el tema de tener un curso de admisión. Y sigo apostando a que en el curso la gente no vaya ¿viste las recetas mágicas de estos profesores que dicen, no, vos andás a tal profesor que, no sé, seguro que te vas a preparar adicionalmente? Lo que hay, es más, son 22 clases que nosotros apostamos a que la gente tiene que recurrir a nosotros mismos para que sean, si necesitan 25, sean 25, pero sin el curso de nivelación, admisión, etcétera, y si lo veo muy difícil que los alumnos, no porque están mal preparados, porque si no siempre hace la crítica a lo mismo, no, porque salen mal de la escuela primaria, no es por eso, es porque la metodología de enseñanza tiene también que ser un aprendizaje anterior a la cursada de la escuela. ¿Cuánto del curso es socialización y cuánto son contenidos? ¿Cuánto es aprender a vivir en el modelo y cuánto es...? No, yo creo que un 70 es contenidos y un 30 es en socializar, ¿no? Ahí tenemos que ser un poco más rigurosos con el tema de que se vuelquen más a los contenidos porque son pocas clases y hay mucho para desarrollar. Sí. Bueno, no sé. Algunos si quieren anotar en la escuela. Bueno, gracias a ustedes.